Hola jóvenes, espero y se encuentren bien y vamos a continuar con la clase de Ciencias y Tecnología 2 y bienvenidos. Vamos a darle continuidad a lo que dejamos pendiente la semana pasada. Ya ustedes me estuvieron enviando sus actividades. Recuerden que estamos en la nueva modalidad. Vamos a ir trabajando, a lo mejor ya no por semana, pero sí vamos a estar trabajando por módulos. Nosotros tenemos planeado que esta sesión o este video de clase se lleve más o menos como unos 25 minutos. Tenemos 2 módulos, entonces hay tiempo también para que ustedes realicen sus preguntas y también para que ustedes elaboren sus actividades. Y pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a la clase y vamos a continuar. Quedamos pendiente acerca del movimiento. Ya anteriormente ustedes me enviaron sus actividades la semana pasada. Les pido una disculpa a aquellos que no los he visto todavía. Por ahí tuve un percance, pero espero ya responderles. Recuerden que siempre tiene que ir un sticker. Cuando llevo un sticker de que ya está registrado, ya lo tengo asentado en la lista. Entonces, no los abro porque si los abro, necesito revisarlos. Entonces me tengo que sentar bien con cada uno de ustedes para observar bien las actividades que me enviaron. Estuvimos viendo acerca del movimiento y pues vamos a continuar con esa clase. Nos dice que el movimiento está presente en todas partes, se manifiesta evidentemente en los automóviles, los aviones, las personas, las olas del mar, el agua, en una cascada, los juegos mecánicos, en una feria, etc. Incluso hay movimientos más sutiles como el sonido que viaja a través del aire o la luz que llega al sol de una lámpara o de una fogata. Entonces estamos hablando de movimiento y nosotros sabemos que cualquier objeto que cambie su estado de posición, estamos hablando de movimiento. Un objeto puede estar en reposo, al momento de que cambia de dirección, pues ya hubo un traslado, ya hubo un movimiento, una dirección, un sentido. Entonces, estamos hablando nosotros. Ustedes observaron en la clase anterior 6 objetos, esos 6 objetos, cómo cambiaba cada uno su movimiento, si su movimiento era curvo, si su movimiento era recto, qué dirección tomaban, qué trayectoria tomaban, si eran constantes los movimientos que hacían cada uno de ellos o si eran variables, si variaban. Entonces, espero no les haya quedado alguna duda. Estamos hablando aquí, les puse una imagen del planeta Tierra. Acuérdense que el planeta Tierra tiene que estar en constante movimiento porque si no, ¿qué pasa? Pues si queda en reposo, automáticamente nos traga el Sol. El Sol está compuesto por gases, entonces nos puede tragar porque es mucho más enorme que el planeta Tierra. Ahora vamos exactamente con la definición de movimiento. Ya ustedes tenían algunos conceptos básicos, ya sabían, algunos de ustedes me decían que decía el movimiento, me ponían ahí en su cuaderno, pues algo que se mueve, pues ya sabemos que, pero ¿qué es eso que se mueve? Pues un objeto, ¿verdad? Un objeto que cambia de lugar ya está en un movimiento. Entonces, en física, este fenómeno se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio con respecto al tiempo y a un punto de referencia, variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de referencia, describiendo una trayectoria. Todos los objetos, ustedes observan ahí, les puse una imagen de los planetas, como si ustedes observan el Sol está en medio, en el centro, todos los planetas, ninguno se queda en un estado de reposo, todos están en constante movimiento porque pasa que si se quedan estáticos alguno de los planetas y automáticamente el Sol los va a tragar. Y si ustedes observan esos planetas que están en constante movimiento, pues están definiendo una trayectoria, hay un desplazamiento, a qué rapidez se mueven y qué velocidad tienen. Todo eso estamos hablando de movimiento. Los objetos que ustedes vieron anteriormente en la clase pasada, también había una trayectoria, hay una rapidez, hay un cambio de dirección, un cambio de posición y todos se mueven, cambiaron su posición. Entonces, al estar cambiando su posición, estamos hablando de movimiento. Si ustedes les pregunto, a ver, jóvenes, ¿qué es el movimiento? Pues maestra, el movimiento
es cuando un objeto cambia su posición o cambia de posición. Eso es todo, jóvenes. Vamos a continuar. Espero no haya alguna duda y vamos a continuar. Otros movimientos que percibimos fácilmente, pues es, hablando de fenómenos naturales, tenemos aquí las nubes, cómo cambian de posición, cómo se mueven. Estamos hablando de las olas del mar también, si ustedes hay un movimiento ondulatorio ahí se producen por ondas, entonces estamos hablando de movimiento. Estamos hablando de otro ejemplo también, de un planeta. Un planeta, vamos a poner lo que es el planeta Tierra, de donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, y también cómo se mueve alrededor del Sol. Vean, observen cómo cambia de dirección, cómo cambia de sentido, cómo es su trayectoria, cómo es su rapidez, cómo es su velocidad y su desplazamiento, y cambia de posición. Estamos hablando aquí de este fenómeno que le llamamos sismo o terremotos, ¿verdad? Que producen pues destrucciones, pero es un fenómeno natural que suele pasar, y más cuando vivimos en una zona sísmica. Se produce por una onda que se perturba y que se va extendiendo y se hace ese movimiento telúrico, pues porque también, acuérdense que nosotros, Guerrero, estamos en una zona totalmente sísmica por las placas tectónicas. ¿Qué pasa cuando hay un movimiento telúrico? Pues esas placas tectónicas se pegan entre ellas mismas. ¿Para qué? Para que puedan descargar esa energía que se acumula. Entonces, al momento de que chocan, liberan esa energía, es cuando se dan los movimientos telúricos y ahí se propagan, se va extendiendo, por eso es que luego se sienten en otros lugares. Y recuerden que nosotros pues tenemos una placa tectónica muy, muy cerquita que se llama la placa tectónica de Cocos. Entonces, por eso es que nosotros en Guerrero pues siempre hemos sabido de lo que es un sismo. Tenemos también los huracanes, que también no estamos expuestos a huracanes, también los hemos percibido, aunque sean las colitas que dicen por ahí, pero los hemos sentido. Son huracanes, ¿verdad? Son altas olas de aire, vienen a una gran velocidad, a una gran rapidez, y pueden también provocar mucha destrucción, incluso cobrar vidas humanas, como son los sismos igual, pero son fenómenos naturales, es parte de la naturaleza con la que nosotros tenemos que vivir. Y de tal manera, de esa forma también nosotros percibimos el movimiento. Y jóvenes, espero no haya alguna duda, ya que me voy a salir un poquito del tema y ahorita les voy a explicar por qué. Les comenté que me iba a salir un poquito del tema, jóvenes, y lo voy a hacer lo más entendible posible. No hay como estar de manera presencial, yo siempre he dicho, pero pues desgraciadamente no estamos en momentos, ¿verdad? Por lo que está pasando. Pero trataré de hacerlo más específica para que puedan cada uno entender. A mí en mi plan y programas de estudio me maneja que ustedes ya saben que es un plano cartesiano. ¿Por qué les digo que me salió un poco del tema? Porque yo a partir de aquí ya voy a empezar a graficar, ya voy a empezar a ver qué es su sistema de referencia, ya voy a empezar a ver qué es desplazamiento, qué es trayectoria, qué es dirección, qué es sentido. Y pues para hacerlo tenemos que estar graficando. Pero yo no puedo avanzar con mi tema si yo no sé, si ustedes, valga la redundancia, si ustedes saben que es un plano cartesiano, porque a veces pongo las gráficas y me he llevado las sorpresas que en siglos anteriores me he llevado la sorpresa que alumnos me dicen, profe, es que yo no sé qué es un plano cartesiano, no sé cómo se traza. Y pues para que no nos pase ahorita lo mismo, pues me voy a salir tantito de ciencias y me voy a meter con matemáticas, porque acuérdense que la materia de ciencias, aquí vemos matemáticas y muchas matemáticas también. Entonces, vamos a ver qué es un plano cartesiano, vamos a hacer algunos ejemplos, incluso un ejercicio van a hacer ustedes para que les quede más específico y ya se nos haga mucho más fácil cuando entremos a marco de referencia. Ok, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es un plano cartesiano? Pues un plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. A la recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las X, y a la vertical el eje de las ordenadas o el eje de las Y. El nombre donde se cortan recibe el nombre
el punto donde se cortan, perdón, recibe el nombre de origen. Okay, y ustedes me preguntarán, ¿y qué es eso, maestra? O sea, ya sé que un plano cartesiano son dos rectas numéricas, una horizontal, la otra vertical, una se llama abscisa, la otra se llama ordenadas, pero ¿cómo le hago? Ok, pues me dice que vamos a utilizar dos líneas numéricas, dos rectas numéricas. Una me dice que es la vertical, que es horizontal, que es esta partecita, la que ustedes ven aquí acostadita. Esta partecita es la línea horizontal. Y me dice que está compuesta por otra línea que es vertical. Esta línea que aquí les estoy poniendo yo, vertical. Dice que donde se cortan, esta partecita recibe el nombre de origen, pero vamos por partes. Voy a borrar aquí para que no nos vayamos a equivocar. Ya tengo aquí cruzadas, ya las corté. Es una horizontal. Acuérdense que la línea horizontal es la que va acostadita, esta es la línea horizontal, y la vertical es la que va paradita. Ya lo tenemos ahí, ya sé, ya debemos de saber qué es horizontal y qué es vertical. Entonces, ya lo tengo. Dice que el eje horizontal o la recta numérica horizontal recibe el nombre de abscisas. Ya lo tengo ahí. La línea horizontal recibe el nombre de las abscisas o el eje de las X. Pero si ustedes observan, jóvenes, es una línea horizontal, y como toda línea hay un punto donde se cortan. En una recta numérica acuérdense que hay números positivos y hay números negativos. Entonces, por ende, está compuesto por un número positivo y está compuesto por un número negativo. Quiere decir que está compuesto por el eje de las abscisas. Una es X positiva y la otra es X negativa. Ya tracé el eje de las X. Ahora voy con la línea paradita, con la línea vertical, y esta línea vertical se le llama el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Como también les digo, aquí también en el eje de las Y, que es esta línea paradita, aquí me voy un poco chueca, también está compuesto por un número positivo y está por un número negativo. Recuerden que aquí cortan, entonces de donde parten, de donde cortan, que es 0, pues empiezan hacia arriba los números positivos y hacia abajo los negativos. Por eso es que tiene Y negativa. ¿Okay? Vamos a borrarlo para que no nos vayamos a equivocar. Ya tienen ahí. Ok. Ya tengo aquí yo trazada mis dos rectas. Ya sé que el eje horizontal se llama eje de las abscisas o el eje de las X, y la vertical el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Ahora, el punto donde se cortan, esta partecita que está aquí, donde se cortan, recibe el nombre de origen. Y esta partecita, jóvenes, de ese origen, ese punto, equivale a 0. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si empezamos a darle escala a los números, a estas líneas, pues vamos a empezar desde 0, vamos a empezar con 1, con 2, con 3, y así nos vamos, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Al momento que vayamos a graficar. Por eso es de que le llaman el punto de origen, y acuérdense que equivale a 0, es donde se cortan las dos rectas numéricas. Okay. Ahora, ustedes observan que ya están cortadas y se nos forman 4 cuadros, 1, 2, 3 y 4. Cada cuadrito que ustedes les acabo de marcar tiene un nombre, y ese nombre, vamos con el primero, recibe el nombre del primer cuadrante. ¿Y cómo está compuesto el primer cuadrante? El primer cuadrante está compuesto por un número positivo
y otro número positivo. Entonces, ¿cómo va a quedar su coordenada? Como X, X. ¿Por qué? Porque ustedes observan aquí que es X y acá es una Y, perdón, es X, Y. De esta parte que ustedes observan aquí, que le estoy remarcando, se le llama coordenada y está compuesto por dos números positivos. Y si ustedes observan aquí, X y acá Y, son dos números positivos. Entonces vamos a borrar. Ahora vamos con el siguiente que se llama segundo cuadrante. Nuevamente, segundo cuadrante. Aquí lo tienen, el segundo cuadrante. Y si ustedes observan, el segundo cuadrante está compuesto por un número negativo, que es menos X, y un número positivo. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi coordenada? Como menos X, Y. Vuelvo a remarcar, menos X, Y. Aquí lo tienen ustedes, menos X, Y. De esa manera va a estar compuesto mi segundo cuadrante. Ahora vamos con la siguiente, que es el tercer cuadrante, y el tercer cuadrante, si ustedes observan, está compuesto por un número negativo y otro número negativo. Entonces, mi coordenada quedaría menos X, menos Y. ¿Por qué? Porque tengo acá menos X y menos Y. Entonces, de esa manera me queda mi coordenada. Entonces, ya vamos hasta aquí. Ok, y vamos con el último. El último es el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante está compuesto, nuevamente, está compuesto por un número positivo y un número negativo. Entonces, mi coordenada me quedaría X, menos Y. ¿Por qué? Porque aquí tengo X y acá tengo menos Y. Y de esa manera me queda mi coordenada. Ya les comenté, a esas partecitas que están entre paréntesis se le llaman coordenadas. Ahí sí es con C, coordenadas. De esta manera, jóvenes, se forma un plano o está compuesto un plano cartesiano. Son las partes que lleva. Hay ocasiones que nada más vamos a graficar en el primer cuadrante. Por lo regular siempre cuando hacen ustedes que creo que estuvieron viendo en matemáticas, una gráfica de barras, gráfica de pastel, utilizan casi por lo regular el primer cuadrante, ¿sí? Pero pues incluso también de esta parte están compuestas las coordenadas, las como de norte, sur, este, oeste. Entonces todo eso es un plano cartesiano. Espero y no hayan una duda. Ahorita vamos a ir con algunos ejemplos. Y aquí lo tienen nuevamente. Le puse coordenada. Coordenadas son es X y es Y. Y si lo sustituimos nosotros, una coordenada puede estar compuesto por un número. Aquí lo tienen, por un número. Casi no se ve. Aquí por un número. ¿Okay? 5,2, que 5 es X y 2 es Y. Jóvenes, importante, cuando nosotros vayamos a graficar, siempre vamos a empezar por la X. Siempre va a ser mi primer número en el cual yo voy a empezar a graficar. Quiere decir que en el eje horizontal es donde voy a empezar yo a observar. Ok. Nos vamos con el ejemplo. Y mi ejemplo dice, marca los puntos y únelos en un plano cartesiano. Yo ya me adelanté aquí con el plano cartesiano, ya lo tracé, pero ahorita les voy a comentar a ustedes. Para poder yo graficar, a lo mejor ustedes me dicen, profa, pero ¿cómo voy a graficar y cuáles son las coordenadas? Y tienen toda la razón. Yo no puedo graficar si no tengo unas coordenadas. ¿Qué coordenadas voy a trazar? Para eso, yo o el profesor o el ejercicio se le tiene que dar una tabla de referencias. Esta partecita que ustedes observan aquí se le llama tabla de referencias o tabla de datos. Esta tabla es importantísima para que yo pueda empezar a graficar, a hacerlo en mi plano cartesiano. Entonces, si yo no tengo esta parte, no voy a poder graficar. Entonces, vamos a borrarlo rapidito. Tengo ahí ya mi tabla de datos o mi tabla de referencia y ahora sí ya tengo seleccionado los planos, las coordenadas que voy a trazar. Ojo, jóvenes, antes de que vayan a trazar su plano cartesiano, siempre
les doy una sugerencia de que ubiquen el número mayor que tenga, la escala mayor, para que puedan ustedes hacer de esa manera su escala al trazar sus números. Entonces hay que buscar, si ustedes observan aquí no hay ningún problema porque todos son 4, entonces el plano cartesiano o sus rectas numéricas las pueden utilizar, las pueden hacer de 5 centímetros de lado o bien por cuadritos, 5 cuadritos de cada lado. Yo así lo hice por cuadritos. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a trazar primero mi eje horizontal. Hay que ponerle X, que es un número positivo, número negativo. Y voy a trazar mi otra línea, que es la línea de las Y, o la línea vertical, que es Y y menos Y. Ya los tengo aquí los 4 trazados. Ya están los 4 trazados. Ahora voy nuevamente a ver mi primer punto, ¿sí? Me dice que voy a esta partecita, mi coordenada me dice que es el punto A y es menos 4,4. De esa parte está compuesto mi coordenada. Jóvenes, primero les comenté que siempre me voy a ir por la X. Siempre va a ser primero por la X, quiere decir el eje horizontal. Ahora voy a ubicar donde está menos 4. Voy a mi eje horizontal y busco donde está menos 4. Y quiere decir que aquí, esta partecita, aquí está ubicado el menos 4. Y ahora voy con el eje de las Y. Si es Y positiva, pues ya sé que es hacia arriba. Entonces voy a buscar dónde está 4 y ya sé que está para esta partecita de aquí. Entonces empiezo a puntear con pequeñas marquitas y donde se cruzan, jóvenes, donde cruzan esas rectas, voy a poner mi primer punto. Y aquí yo ya me adelanté, aquí ya puse mi primer punto y quiere decir que esa línea vale, mi coordenada vale menos 4,4. Ya tengo ubicada mi primera coordenada. Voy con la segunda coordenada, que es B. 4X, 4Y. Si ustedes observan, son números positivos. Voy primero con el eje de las X. Aquí está marcado, marco ahí, que es el primer punto. Ahora voy con el eje de la Y, que es 4. Sé que es 4, queda acá arriba. Aquí, entonces marco, marco, marco. ¿Dónde cruzan? ¿Dónde cruzan? ¿Dónde cruzan? Ustedes se van a ir derechitos. Y donde cruzan, ahí va mi otro punto. Y me va a quedar mi segunda coordenada. Ahí la tienen, B es 4,4. Voy con la siguiente, que es esta partecita. Allá me sale un poquito chueco aquí, que es, vamos a borrarle tantito, okay, que es esta parte. Vamos con la siguiente, esta. La C, que dice que la C es 4X menos 4Y. Voy nuevamente, ¿dónde está el 4 positivo? Lo tengo aquí, aquí lo vuelvo a marcar. Y que dice que es Y negativa. Voy nuevamente, es hacia abajo la Y, busco aquí donde está la negativa y aquí está el otro punto. Aquí está, entonces marco, marco, marco. Ustedes van a ir derechitos, ya les comenté. Y donde cruzan, va a estar mi otro punto. Ahí cruzan, entonces ahí va a quedar mi otra coordenada. Y la última, que es esta, va a ser D, la D. Entonces la D me dice que las dos son negativas, X negativa, Y negativa. Voy donde está la negativa, el eje de las X, acuérdense que siempre empiezo por X, aquí está la negativa, aquí la marco y la Y está acá. Entonces marco los puntos, marco, marco, marco y donde se cruzan, ahí está mi otro punto. Y esa es mi última coordenada. Ya tengo que marca los puntos. Ahora, ¿qué me falta? Unir esta partecita, unirlos. ¿Cómo los voy a unir? Voy a ir de punto por punto, jóvenes. Aquí les pido, tal vez aquí no tengan ningún problema porque, pues, si ustedes observan, tienen el mismo número. Pero sí, sí hay que hacerlo de manera ordenada al momento de unirlos. A con B, B con C, C con D y D con A. Entonces vamos a empezar a marcar el primer punto, del punto A al punto B. Trazo el punto A al punto B
Vamos del punto A al punto B, ahora del punto B al punto C, del punto C al punto D y del punto D al punto A. Y si ustedes observan, ya formé ahí mi plano cartesiano y es un cuadrado, tiene los mismos números de lados, entonces no hay ningún problema ahí. Y esto es mi plano cartesiano. Espero, si tienen alguna duda, hay que esperar a que termine el video. Vamos a tener tiempo para que ustedes puedan preguntar si se atoran en alguna o tienen alguna duda para poderles dar respuesta. Continuamos con la siguiente. Tenemos aquí otro ejemplo. Marca los puntos y únelos en un plano cartesiano. Yo aquí ya me adelanté, ya tracé y tengo importante mi tabla de referencias. Si ustedes observan, son 3 puntitos. 1, 2, 3. Son 3 coordenadas, entonces va a estar un poco más sencillito. Ya voy a trazar la línea de las X. Ya tracé X positiva, X negativa. Y positiva, Y negativa. Si ustedes observan aquí, la escala mayor es el 6. Entonces, si ustedes vieron, yo lo hice de la escala de 6 de cada cuadrante. Y ahí lo tienen, ya tengo. Voy con el primer punto. Me dice que X es negativa y Y es negativa. Primero voy con el eje de las X. Busco dónde está el menos 2 y está aquí. Aquí lo marco, aquí está el menos 2. Y me dice que es 5Y, que es negativa. Entonces voy hacia abajo, busco el 5 y sé que está aquí. Ahora voy a empezar a trazar a dónde se cruzan. Busco. Y dónde se cruzan, ahí va a quedar mi primer punto. Ya lo ustedes observan ahí. Mi primera coordenada es menos 2, menos 5. Aquí yo les puse las coordenadas, estas partecitas. El valor de X son los primeros números y el valor de Y son los segundos números. Esa es una coordenada. Vamos con la otra, que es B, X0 y Y3. Aquí les puse esta, jóvenes, porque ustedes van a decir, profa, pero ¿dónde está 0? Acuérdense que el número donde cortan, esta partecita se equivalen a 0. Entonces, si ustedes observan que X es 0, me voy a la línea y donde está Y, que es 3, entonces donde está el 3, que es positivo, me voy mero en la línea, y aquí es mi punto, va a quedar mero en la línea del eje de las Y positiva. Ya lo tracé aquí. Ahí está. Si hubiese sido al revés, iba a quedar aquí, en esta partecita, ¿verdad? Pero no, quedó ahí, en el eje de las Y. Ya tengo trazado mi otro punto y voy por el último, que es 6, menos 3. 6x menos 3y. Voy nuevamente donde está el 6x, aquí está, es positiva, y voy el menos 3. Menos 3, ¿dónde está menos 3? Está aquí abajo, el eje de la Y. Cruzo, voy a ver dónde cruzan, marco mis puntitos imaginarios y donde cruzan, aquí cruzan, ahí queda mi otro coordenada. Nuevamente, ya marqué los puntos, ahora los voy a unir. Agarro mi reglita y empiezo a unir del punto A al punto B, del punto B al punto C y del C al A. Y ya tengo que me dio un triángulo. Ya lo tengo ahí, si puedo, lo coloreo para ver para verlo, ¿verdad? Más estético, más bonito. Estos dos ejemplos, jóvenes, es un plano cartesiano. Ahorita ya ustedes van a hacer un ejercicio. Por mi parte es todo. Aquí. Y por último, jóvenes, les queda realizar la actividad 1. Y en la actividad 1 van a contestar en su cuaderno de trabajo la actividad, valga la redundancia, de desarrollo de la página 4. Recuerden leer las instrucciones y esta es la página 4, ya se las pongo yo aquí. Van a contestar, van a realizar este plano cartesiano. Está bien sencillito, hay que leer las instrucciones, ahí viene lo que van a hacer, cómo lo van a trazar. Aquí tiene la tabla de datos, importante que la lleve la tabla de datos. Ya tienen aquí incluso el plano cartesiano ya trazado, ya nada más hay que ponerle la escala, los numeritos, y hay que ponerle dónde está el eje de las X y dónde está el eje de las Y, positivas y negativas.
Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Hay que ver completo el video de clases para que le podamos dar respuesta a las dudas que tengan. Y por mi parte es todo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Recuerden que cuando envíen su trabajo, me van a enviar esta hojita, hay que ponerle los datos completos, nombre completo y grupo, por favor, porque luego se me dificulta estar buscando quiénes son. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.